Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leño. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija para que beba. Para que beba. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amigo, hermano, la paz de Dios sea contigo. Bienvenido a este programa Dosis Nocturna. Estoy hablando acerca de una serie titulada El Poder de la Palabra. Yo pienso que muchos de ustedes que son creyentes, amigos, que tienen fe en el Señor Jesucristo, tú que le oras a Dios, muchos de ustedes han experimentado testimonios de Dios. Has estado en una crisis y le has orado a Dios y Dios te ha respondido. Has estado en depresión, en enfermedad o cualquier situación, adversidad, le oraste a Dios y Dios te ayudó. Mas sin embargo, hay muchos de ustedes que han experimentado el poder de una palabra dada por Dios a tu vida y que se cumpla. Hay cientos y miles de personas que Dios le ha dado promesa a través de las Escrituras. De hecho, a todos los seres humanos Dios le ha dado promesas a través de las Escrituras. Hay otros que Dios le ha dado promesa a través de las Escrituras, pero también a través de un don profético, por medio de un profeta. Hay otros que han tenido sueños, han tenido visión. Dios utilizó un profeta, un pastor, un siervo de Dios para darte una palabra. Y ese es donde tú tuviste un contacto con la palabra de Dios por medio del don profético, a través de un hombre ungido. Dios te habló, te prometió, posiblemente te prometió una casa, un carro, una sanidad en esa enfermedad. Te prometió una esposa, un esposo. Bueno, te prometió que tu matrimonio no se iba al borde del divorcio. Algo te prometió el Señor, que hoy por hoy tú estás creyendo y pasan los años, pasan los tiempos. Pero Dios le prometió a Abraham un hijo. Y pasaron 25 años para que Abraham viera el cumplimiento de esa promesa. Yo puedo creer que Abraham a los primeros 5 años tenía una fe intacta. Pero quiso visitar los desánimos, pero él seguía fortaleciéndose. Porque Romanos 18 dice que no se debilitó en la fe. Más bien se fortaleció y creyó que era más poderoso aquel que había prometido. Eso es lo que tú tienes que tener, fe en medio de tu adversidad, fe en medio de la tormenta, creerle a Dios. ¿Dónde es que Dios va a saber que tú tienes fe? En medio de la tormenta, en medio de la escasez. Dios se va a dar cuenta si tu fe es intacta en Él. La Biblia dice que había una gran hambre en la tierra. Dios está usando a Elías en ese tiempo. Llega un momento que en el arroyo donde estaba Elías se secó y Dios mueve al profeta. Porque Dios no está interesado en que tú te quedes en la necesidad. Dios mueve al profeta y Dios le dice al profeta que le ha dado orden a una viuda de Sarepta. Y cuando Elías llega a la casa de la viuda, ella está recogiendo unos leños y Elías le pide un vaso con agua. Bueno, no dice que le un vaso, pero le pide un poco de agua. Le pide agua y la viuda va a buscarle agua. Y dice la palabra, y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y ponerlo y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo: no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después hallarás para ti y para tu casa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vino palabra de Dios otra vez a Elías, pero no era para Elías, era para la viuda, y le dio una palabra. Dice la Biblia
que Dios le dice a través de Elías: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Cuando tú le crees la palabra a Dios, la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir, porque Dios, a través del poder que emite su palabra, va a crear la harina, va a crear la bendición, va a crear el aceite, va a cambiar a tu esposo, va a sanar la enfermedad, va a cambiar a tus hijos, lo pasará de la droga a un profeta, lo pasará de la droga a un empresario, lo pasará de la droga a un hombre de bien, lo pasará de la droga o lo pasará del alcohol, o tu hija que se vende el cuerpo, que es modelo hueca, la pasará de eso a ser una pastora, una profeta, una salmista, una empresaria, una mujer de Dios. El poder de la palabra. Elías llegó con una palabra instruida para él, pero luego Dios le dio una palabra para la viuda. No escaseó la harina en la tinaja y no escaseó el aceite en la vasija. Y profetizo bajo esta verdad bíblica que no va a faltar los bienes de Dios en tu casa, la paz de Dios en tu casa, no va a faltar la sabiduría de Dios en tu casa, que Dios te rodea con su bien, que te seguirá lo que dice Salmo 23, verso 6, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, que te va a llegar el poder de Deuteronomio 28 del 1 al 15, serás bendito en la entrada, en la salir, tú serás bendito en todo momento, Dios estará contigo, Él te hará cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Dios te abrirá su buen tesoro y tú estarás próspero y bendecido, pero cree el poder de la palabra de Dios. No crea lo que la gente diga. No crea lo que tu amiga piense. No crea lo que el vecino diga. No crea lo que digan las noticias. No crea lo que diga el gobierno. Cree lo que dice el gobierno de arriba. Cree lo que dice el mejor presidente, Cristo. Aunque Dios levanta presidentes poderosos que se parecen a su Biblia, gloria a Dios por ello. Dice la palabra: confía en Jehová y no en príncipe. Es mejor confiar en Jehová y no en príncipe. Es mejor confiar en Jehová y no en los hombres. Confía en Dios y en el poder de su palabra, porque Él te va a bendecir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa una noche llena de palabra de Dios. Shalom.